Bueno, y pide de cancha el móvil con Magdalena Correa. Va a desarrollar uno de los temas que nos prometía más temprano. Maggie, adelante. Bueno, lo que decíamos, el intenso calor, estamos en verano, ha llovido poco, esto genera que haya un riesgo alto de incendios forestales. Recordemos que en otras oportunidades Mariela Vivone, la vocera de la Dirección Nacional de Bomberos, había planteado que hay un decreto que está vigente hasta el mes de abril sobre la prohibición de hacer fuegos en zonas no habilitadas, y por eso estamos nuevamente con Vivone para profundizar un poco de acuerdo a lo que ha sucedido en estos últimos días con algún foco, algunos incendios forestales. Vivone, ¿cuáles son nuevamente las recomendaciones que se realizan a la población? Y nuevamente bienvenida. Por favor, a la orden, como siempre, buenos días. Bueno, la recomendación, como bien adelantabas vos, en primer lugar, tener en cuenta que el decreto 436 del 2007 está vigente desde el 1 de diciembre hasta abril, como bien decías, donde se prohíbe la realización de quema al aire libre por cualquier motivo, salvo excepciones, obviamente, que son las cocciones de alimento en parrilleros o en camping autorizados para tal fin. Hay una penalización, pero tratamos de que las personas no estén pendientes a la penalización y sí a un accionar responsable para evitar los incendios. Los incendios de campo y los incendios forestales, un 99% son por factores humanos, ya sea por imprudencia, descuido, inobservancia y en algunos casos, lamentablemente, lo que es la intencionalidad. ¿Cómo son las estadísticas de los últimos años en materia de cifras, sobre todo de incendios forestales en nuestro país? Por ejemplo, tuvimos del 2015 al 2016 4.900 incendios de campo, y del 2016 al 2017, o sea, la época de verano, tuvimos 2.850 incendios. Pero eso es muy relativo. Puede ser relativo en varios aspectos, ya sea por el tema de la concientización de la persona y también por situaciones climáticas que puede tener lluvias. Entonces, la lluvia en muchos aspectos nos favorece para justamente disminuir lo que son los riesgos de incendio y también la propagación. Al tener la vegetación no tan seca, la propagación va a ser más lenta. ¿Dónde son los puntos donde más se registran incendios? Bueno, uno puede pensar que el este, sobre todo por la cantidad de gente que se traslada hacia ese punto del país, pero también se da en otras zonas. ¿Cómo son también las cifras en ese sentido? La línea interfase, Canelones, Maldonado y Rocha son los lugares que hemos tenido más incendios de mayor magnitud. Después hemos tenido en Colonia, en Rivera, en Paysandú, pero justamente por cuestiones lógicas, la línea interfase es mucho más vulnerable porque tenemos mucho más acúmulo de personas visitantes y demás en esa zona, y aparte tenemos una vegetación que está muy próxima a las personas. Por ende, los riesgos son mucho más importantes. ¿Cuáles son esas imprudencias, esos factores humanos que nadie tiene en cuenta en esos momentos, como sucedió? Bueno, lo señalábamos la otra vez en Maldonado, una chispa, una brasa encendida, una pavesa, y ella se vuelve a reír con esa palabra, que no se tienen en cuenta al momento, por ejemplo, de hacer un asado. Por lo menos para que la gente tome un poco más de conciencia. La mayoría de los casos son porque empiezan a prender fuego, empiezan a hacer podas, querer ver la casa más bonita, obviamente que en invierno lo dejamos un poquito de lado, empiezan a podar y después prenden fuego. Eso sería el factor más predominante. Y después las famosas cocciones de alimento, que no lo hacen en parrilleros autorizados, que hacen en parrilleros que no tienen matachispa, o el bloqueador, la malla metálica que yo te decía anteriormente, o en algunos aspectos también, como hacen campings, hacen el asado en el medio del monte, sabiendo que hay un peligro importante. Lo que sugiere bomberos es que tenga un fueguito y a la redonda de ese pequeño fuego mantenga una distancia limpia de 5 metros y que tenga un elemento de fácil extinción como un balde con agua. Para evitar todo eso, que sea cumplido lo que dice la normativa, no deberíamos tener problema. Pero los dos factores más predominantes son eso. El tema de la colilla, el vidrio y eso son importantes, pero es un 1 o 2% en un 99% de situaciones que te decía a vos ahora en ese aspecto. Y bueno, ya para ir terminando, para hacer una actualización de la situación del departamento de Salto con esa feria que se incendió, ¿se han podido determinar las causas? Se ha hablado de un factor eléctrico. ¿Qué puede ampliar bomberos en ese sentido? La Dirección Nacional de Bomberos envió el departamento de pericia, fue personal de pericia y ya hicieron el peritaje. Ya le dieron a la Fiscalía, está en reserva de Fiscalía, pero le puedo adelantar que un factor predominante en el estudio peritaje es de factor eléctrico. Como bien adelantaba anteriormente, el factor eléctrico en ese lugar es una instalación bastante precaria. Lamento por la gente, por suerte el rápido control de bomberos hizo, y de bomberos de mucha gente que estuvo trabajando, hizo con que eso no fueran más de 30, porque nos informaron que son casi 300 locales.
Por suerte no tuvimos que lamentar nadie lesionado, que podría ser porque la gente justamente pobre quería sacar las cosas que le dan mucho esfuerzo, ¿no? Le exige mucho esfuerzo. Antes de despedirnos, ¿qué pasa con las ferias de acá? Sobre todo, ¿están controladas por bomberos, sobre todo en ese factor eléctrico que puede desencadenar en una situación similar a la de Salto? Y tipos así, paseo ya no es nuestra competencia, es otro tipo de exigencia. Nosotros hacemos las certificaciones en lugares y estructuras adecuadas. Por ejemplo, las expos tienen certificación, porque son estructuras diseñadas para ese tipo de situación. Y otras ferias, como otros locales aislados, como estábamos hablando nosotros, no. Ahí debería ser una exigencia de parte de arriba para que no pueden trabajar en esas condiciones. De todas maneras, el paseo de allá de Salto es un paseo muy conocido y le da mucho trabajo a mucha gente. Lo único que tienen que hacer es, en primer lugar, aparte de arreglar lo que es la estructura, en primer lugar, les aconsejo como bombera de ir arreglando paulatinamente lo que es la instalación eléctrica, que es el riesgo predominante en ese lugar. Y después, bueno, veremos qué pasa. Mariela Vivone, vocera de bomberos, nuevamente muchísimas gracias. Por favor, a la orden.